Retomamos con esta segunda sesión, disculpad el pequeño retraso, pero bueno, sabíamos desde el principio que va a haber muchos enlaces, ¿verdad? Y que teníamos que dejarlo listo y bueno, como sabéis, la tecnología siempre suele pillar a traición. Empezamos ya con esta segunda conferencia de hoy, acompañados del profesor Manuel Gómez Lara, al que agradezco que aceptase la invitación cuando se lo propuse. Él es profesor titular en el Departamento de Literatura Inglesa y Norteamericana. Y es interesante conocer y acercarse a su trayectoria como investigador porque él comenzó su trabajo de tesis doctoral, su trabajo de investigación fue sobre el discurso del héroe anglosajón en la literatura inglesa. Y a partir de esa investigación y de la dedicación como editor de numerosas obras de teatro inglés del siglo XVII, comedias de la restauración inglesa y demás, es como se fue acercando al teatro, al espectáculo, y así es como ha llegado a dedicarse a las formas culturales andaluzas en su plasmación dramática, el flamenco, la copla, la interpretación de la Semana Santa como espectáculo vivo, ¿verdad? Y esas dedicaciones incluso a poéticas modernas de la revolución del teatro del siglo XX y demás, que un trabajo tan interesante como el que está haciendo y que es el que viene a contarnos en su combinación y en su recepción de la generación del 27 esa manera de llevar a escena toda esa influencia de la generación del 27. Por tanto, Manolo, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Vamos a intentar que funcionen todos esos enlaces. Si quieres, vamos a pasarnos esto aquí y así lo tenemos los dos, por si acaso necesitas el ratón, eso. Bueno, ve manejándolo tú si quieres. Eso. Sí. Bien, bueno, buenas tardes y disculpar el retraso. Ya sabía yo que íbamos a tener estos problemas con los enlaces, porque este es el problema de guarrear por las redes, que lo que se baja después no hay forma humana de reproducirlo cuando uno quiere de la manera correcta. Pero bueno, es lo que hay, porque como el material es un tanto raro, pues la única manera de conseguirlo es de esa manera. Bien, yo el objetivo que me había planteado era uno de los que tienen que ver con el título del seminario, que es el rastro de la generación del 27, en otras literaturas y expresiones artísticas. Bien, yo precisamente quiero plantearme ese rastro de un grupo muy heterogéneo de creadores en el entretenimiento popular de los siglos XX y XXI. Es decir, y hablo de entretenimiento de masas, el popular. Para ello creo que hay que hacer una consideración inicial, que es la siguiente. El acto fundacional del 27, que ocurre en diciembre de 1927, en unas jornadas organizadas por el Ateneo, bajo el paraguas de la muerte de Góngora y con el estímulo y el soporte económico del torero Ignacio Sánchez Mejía. Bien, todos los creadores presentes, García Lorca, Alberti, Bergamín, Gerardo Diego, sentían un profundo interés por la cultura popular y sus expresiones artísticas, pero dado que éstas respondían a la perspectiva folclorista romántica, entraban en colisión directa con las prácticas que dominaban el panorama intelectual de las primeras décadas del siglo XX, esto es, las vanguardias. En este contexto, sus planteamientos sobre el arte popular no podían limitarse, por un lado, a repetir los argumentos románticos decimonónicos y tuvieron que buscar manifestaciones que le permitieran reclamar la tradición que hacía accesible el arte a una mayoría y a la vez posibilitaba una creación novedosa. De ahí la razón de esta charla. ¿Qué naturaleza debieran tener las manifestaciones de ese nuevo arte para las mayorías? La polémica ya había sido planteada por Ortega y Gasset en la deshumanización del arte, publicado en el año 25, donde realizaba un diagnóstico de qué ocurre cuando el arte no refleja la realidad humana. Y dice, esta tendencia llevará a una eliminación progresiva de los elementos humanos, demasiado humanos, que dominaban en la producción romántica y naturalista.
Tal proceso provoca una pérdida de las referencias que facilitaban el diálogo con los representados y, por lo tanto, el arte será, apunta Ortega y Gasset, un arte para artistas. Será un arte de casta y no democrático. Es decir, la existencia de un producto artístico de masa sería una contradicción ad sensum, según Ortega y Gasset. Para intentar avanzar en la pregunta de a qué principio debían responder las creaciones que superasen esta contradicción, la alternativa es plantearnos, en primer lugar, qué experiencia podían tener los creadores de la generación del 27 de productos dirigidos a la mayoría. Y, posteriormente, a partir de ciertos elementos que podamos reconocer en esos productos para las mayorías, ver cuáles fueron sus propuestas originales. Y entendiendo que esas propuestas, en principio, responderían a los criterios de la modernidad. Aunque hay que decir que sus respuestas a esa modernidad va a ser precisamente no perseguir modernidad alguna. Esto es un asunto difícil por varias razones. De un lado, los autores apenas podían atisbar, con excepción del incipiente cinematógrafo, el desarrollo tecnológico que haría posible nuevas formas de entretenimiento de masas. De otro, la actitud vital e ideológica hacia estos productos no era ni mucho menos homogénea entre todos los creadores. Por ejemplo, verán mi ausencia de mención de mi poeta preferido del 27, que es Luis Cernuda. Ni le preocupaba, ni le interesaba nada que tuviera que ver ni con las masas, ni con nada, fuera. Sí, Cernuda, evidentemente, no entra en esta discusión. Para terminar de entender lo problemático de mi interés esta tarde, hay que señalar precisamente que, por su naturaleza esa de masas, estas manifestaciones estaban condicionadas por las leyes que rigen o que regían las normas de creación, es decir, las de libertad y censura y convivencia, y las posibilidades económicas reales de la mayoría para disponer de un líquido financiero para invertir en productos no esenciales. Si pensamos que de lo que estamos hablando pasa por la Guerra Civil Española y el régimen dictatorial de 40 años que la siguió, las condiciones que imperaron para el desarrollo de las prácticas culturales de masa fueron muy distintas a las que los artistas asociados con el 27 pudieron prever. ¿Cuál es el resultado de todo ello? Pues bueno, en esencia, que tenemos que hacer un trabajo de deducción a partir de las evidencias que nos proporcionan los autores de la generación, tanto autores canónicos como no canónicos, y esto me parece importante, es decir, habitualmente nos restringimos a un número muy corto de nombres cuando hablamos de la generación del 27, hay muchísima más gente, pintores, decoradores, es decir, artes menores que se llaman, que también formaban parte de los principios estéticos. Yo creo que es muy importante tenerlos en cuenta a la hora de plantearnos cómo podía ser esa respuesta del arte de masa, porque ellos sí se quedan en España o sí sobreviven a la guerra y son los que de alguna manera van a dar esa respuesta partiendo de esos principios que ya conocían. De hecho, lo que me interesaría poder responder es por qué, casi un siglo después, esa generación del 27 sigue siendo relevante a efectos de los principios éticos y estéticos de lo que es el arte en este país. Es un caso de pervivencia notable. Y no entro en que esté o no esté en el currículo escolar de manera obligatoria, sino me refiero en las manifestaciones populares de muchas maneras. Bien, para empezar esta ardua tarea de deducir,
pues habría que me planteo algunos criterios que podríamos llamar objetivos. Objetivos en lo que se refiere a la creación y consumo de productos mayoritarios en los años 20. Para ello voy a atender a dos criterios: el aforo de los recintos donde se celebraban y el precio de acceso a esos productos. Yo no sé si estoy dándole para adelante o para atrás. Sí, ahí estamos. Bien, lo más lógico es empezar por los teatros. Podríamos pensar, autores literarios, los teatros. Bien, los espacios teatrales claramente orientados hacia prácticas dramáticas, además muy bien diferenciadas, oscilaban entre los 3.000 espectadores, por ejemplo, del Teatro del Liceo o del Teatro San Fernando de Sevilla, uno de los más grandes de España. Ambos dedicados al espectáculo musical, uno a la ópera, otro a un variadito. Después nos encontraríamos otro número de entre 2.000, 2.100, el Teatro Real o el Teatro Apolo, que estaban también dedicados a los nuevos espectáculos musicales, pero también tenían una programación eventualmente de otro tipo de espectáculos, digamos, dramáticos. Y después los teatros normales, donde se representaba a Jacinto Benavente, a Carlos Arniche, a los hermanos Álvarez Quintero, solían tener unos 600 o 700. Por ejemplo, este teatro, el Español de Madrid, es donde García Lorca estrena Mariana Pineda y Yerma, y Valle Inclán, a título póstumo, Divinas Palabras, es el típico teatro de la época. Finalmente, desde el punto de vista teatral, estarían los teatros más pequeños, que son los dedicados, los que contaban con unas 100, 200, 300 butacas, que se dedicaban a las variedades. Bien, pese a que el cinematógrafo aún se encontraba en su etapa muda, había evolucionado mucho desde 1896. El cine había despertado el interés de un público muy diverso por su modernidad innata. Es el viejo sueño de la imagen en movimiento. Y sobre todo por una cuestión, la capacidad de aminorar costes en la reproducción mecánica que permitía una oferta muy barata de entradas, teniendo en cuenta que los cinematógrafos funcionaban entre 12 y 14 horas al día. Es decir, la última sesión era a las 2 de la madrugada. Bien, en consecuencia, las salas alcanzaban aforos que superaban con creces los de las salas teatrales, oscilando entre las 1.000 y 4.000 butacas. Aquí tenéis varios ejemplos. En la revista La Pantalla, en agosto de 1928, se publica un artículo titulado El cine asciende, en el que dice: el cine, en lugar del antiguo subarrendado, pasa a emparentar con un linaje superior, como un colega, un copartícipe. La cinematografía ha alcanzado tan extraordinaria importancia que no puede ser considerada como una modalidad minúscula del espectáculo, agregable al concepto teatral, sino que tiene personalidad propia de tanta consistencia y robustez que merece preferencias y atenciones ajenas al citado espectáculo teatral. De todo ello se deduce que los autores del 27, pues evidentemente estarían muy interesados en el cinematógrafo. Y aún más esos epígonos del 27, me refiero a autores quizás que no han dejado una evidencia tan clara como Lorca o Alberti, pero sí trabajaron y escribieron sobre el cine. Sobre todo, hay un cambio fundamental que marca ese interés, que es cuando los cuadros, así es como se llamaban las películas mudas en la época, cuadros, comienzan a hablar. Y en ese momento es el momento en que realmente encontramos, por ejemplo, a ver evidencia.
Por ejemplo, hay dos canciones de Rafael de León de los años 30 que se llaman Cinelandia y Cine Sonoro, donde se nos dan las claves en tono humorístico del porqué de esa fascinación. Fundamentalmente por dos razones. Una, la presencia de la música. Y dos, la presencia de lo psicalíptico, que no sé si conocéis esa palabra. Fundamentalmente, lo psicalíptico hace referencia a lo erótico. Bien, en estas canciones, ahí tenemos un... Bien, lo que decía el primer interés, poder oír la música. El poema, de hecho, de este poema que os decía, que se llama Cinelandia, dice: en el encanto del desfile de amor, Jeanette MacDonald es el sueño de un vals y Maurice Chevalier el hombre ideal, que me tiene más tarumba cada día, si en la pantalla yo le oigo cantar. Y esta es precisamente la primera película sonora que se estrena en España. De ahí, evidentemente, lo que nos interesa es el interés inmediato. Those are the charms with yours need not be told. No other arms but yours could ever hold me. Lips of Lucy, beauty of Camille, you are my dear, my love parade. Eyes of Lisette, smile of Mignonette, the sweetness of Suzette. That's in you, display. Delphine, Joséphine, Pauline, that's in you. I read. Those all the charms with yours need not be told. No other arms but yours could ever hold me. Of Pauline, Aquí llegamos. In you. El otro elemento que mencionaba es el elemento psicalíptico. Y en este caso nos puede parecer una cosa un poco sosa, pero era la gracia de esta película. I see. Esta es Jeanette MacDonald en la misma película. Nothing else. Nothing else. But isn't it enough to be my husband? But Your Majesty... It never seems to occur to you, gentlemen, that there might possibly be some men who would enjoy being my husband, even if I were not a queen. My face isn't actually painful to look at. My complexion's quite good. And in case you're too serious-minded to notice such things, let me inform you, my legs are perfect. There's only one other leg like that in the whole of Sylvania. And that's it. You see? Thank you. I didn't see Your Majesty. Bien. Esto era una enorme novedad. Y lo que me interesa ver es que no es solamente eso, sino solamente es Jeanette MacDonald. Es un movimiento que empieza en los años 20, que tiene que ver, curiosamente, la primera persona que va a aparecer haciendo en un periódico, haciendo un reportaje público por su participación en la primera película con sonido sincronizado que se hace, todavía no es una película sonora, sino es una película con sonido sincronizado que se hace en el año 23, lo hace Concha Piquer, se llama Far From Seville, está en inglés, y la prensa del momento incluye estas imágenes. Imágenes, como veis, muy psicalípticas. Es decir, que ese interés por lo que se ve en el cine también se está viendo, es más amplio que simplemente esa cosa puntual que hemos referido. Bien, para finalizar la consideración sobre los aforos,
pues nos quedan dos espacios más: los estadios de fútbol y las plazas de toros. En cuanto al fútbol, hay que tener en cuenta que la primera competición la primera competición nacional tiene lugar en 1929 y, como veis, con excepción del estadio de Montjuïc, que se construye precisamente para la exposición del 29 digamos, tiene, por así decirlo, otras funciones, el resto de campos de fútbol que existen en la época aproximadamente tienen entre 18.000 y 20.000 espectadores. Bien, ¿qué ocurre con...? Sí, efectivamente, el fútbol había tenido un inmediato impacto en lo que es el entretenimiento de las masas, pero los poetas del 27 no le hacen mucho caso al fútbol. De hecho, solo he encontrado 3 composiciones que son perfectamente olvidables. Uno es una elegía al guardameta de Miguel Hernández, que sigue los pasos de un poema anterior de Alberti llamado Oda a Platko, que era otro guardameta del Barcelona, y finalmente un poema de Gerardo Diego, publicado mucho más tarde, en 1961, que se llama El balón de fútbol y que es una especie de rememoración de su infancia en las playas del Sardinero, y hasta ahí llegó el interés del 27 por el fútbol. No es el caso de los toros. En el caso de los recintos taurinos, el aforo es muy similar al de los campos de fútbol, entre 12.000 y 20.000. Ahí tenéis las localidades: la Plaza Monumental de Barcelona, la Monumental de Sevilla, que desapareció y que fue una de las plazas mayores, 23.000 espectadores, la Plaza de Pamplona, que se hizo copiaba la plaza de la Monumental, pero con 13.000 localidades. Este es el interior de la plaza. Y la Plaza de la Maestranza, que tiene casi 12.000 localidades. En fin, lo que quería comentar es que si atendemos al criterio 1, que era el aforo, está claro que los recintos con mayores diferencias, la experiencia de un espectáculo de masa para la generación del 27 fueron los toros. Además, si atendemos a la segunda cuestión, que era el tema del precio, es verdad que los cines eran mucho más baratos y los teatros, pero había una diferencia que creo que es muy importante a efecto de cómo podían percibir los autores del 27 una gran masa de gente, digamos, participando en un espectáculo, en un entretenimiento, que es que la Plaza de Toros, aunque podía ser más cara, tenía una enorme cantidad de diferentes precios, según estuviera en sombra, tendido, es decir, ¿Y qué ocurría? Que efectivamente la Plaza de Toros era un microcosmo muy particular, porque permitía ver a toda la sociedad completa allí, desde el más rico al más pobre, y de alguna manera, como dice Lorca, con un sentido demótico, es decir, todos podían pitar o aplaudir al que les apeteciera. Bien, dicho esto, la presencia y que organice la reunión del 27 en el Ateneo un torero, ¿es casualidad? ¿Es porque pasaba por allí o por qué? Pues yo creo que no. Está claro que lo organizó un torero porque a la generación del 27 le interesaba en sobremanera los toros. Y la evidencia, este es Ignacio Sánchez Mejía. La evidencia es, yo creo, que hay algo en los toros que le interesa a la generación del 27 más allá del puro interés por la tauromaquia, es decir, más allá del puro entretenimiento, sino en lo que ocurre durante la celebración de la corrida hay algo que les interesa para definir lo que es el arte. Si atendemos a las manifestaciones de
de cómo reaccionan. Si del fútbol había 3 poemas realmente pringosos, estos son los poemas, por ejemplo, sobre los toros, publicados por estos autores. El llanto por Ignacio Sánchez Mejía, quizás la mejor elegía en español después de las famosas coplas a la muerte, quizás, y ahí están, un poema de Rafael Alberti que se llama Joselito en su gloria, Gerardo Diego, otra elegía Joselito, y un libro que se llama La suerte o la muerte, José Bergamín, El arte de Birle Birloque, Miguel Hernández. Es decir, hay una serie de textos que, por ejemplo, ese poema de Rafael Alberti, Verte y no verte, que es precisamente cuando muere Sánchez Mejía, que dice, verte y no verte, yo lejos, navegando, tú por la muerte. O Gerardo Diego, cuando en la elegía a Joselito dice, fragilidad, silencio y abandono, un lienzo vuelto, una última voz, toro, un gesto esquivo, un golpe seco, un grito y un arroyo de sangre, arenas de oro, que se lleva, ay espuma, a Joselito. José, José, ¿por qué te abandonaste, roto, vencido, en medio a tu victoria? ¿Por qué en mármol aún tibio modelaste tu muerte azul, ceñida de tu gloria? Es decir, la calidad de los poemas que sugiere la tauromaquia no tiene nada que ver con lo que mencionaba antes. Como señaló Jacobo Cortines en un artículo que me parece muy interesante, dice, el tema de los toros dejó de ser un estigma para convertirse en un hecho sorprendente, está hablando de los autores del 27, en una realidad de primer orden. Libres de entorpecedores prejuicios, los nuevos intelectuales y creadores podían adentrarse en ese mundo de los toros que hasta entonces había permanecido en la marginalidad, para descubrir muchos de sus secretos, a la vez que ser partícipe de su gloria y tragedia. Al hablar de tauromaquia se ponía en valor conceptos como la idea del genio individual, del creador, de la unicidad performativa del producto artístico, y el toreo se proyecta más allá de los confines del ruedo. Es un fenómeno inmortal que pone en juego valores universales. Por ejemplo, Bergamín cita a Bergson y a Kierkegaard para describir la tauromaquia. El interés de la generación del 27 por la tauromaquia yo creo que forma parte de precisamente de esta manera de intentar entender lo que va a ser la cultura de masa. Estos rasgos que he señalado. Precisamente porque de alguna manera se reinventa el toreo desde una lectura esteticista y sentimental del mismo. Y esos mismos rasgos son los que van a marcar el nuevo tipo de productos de consumo masivo. Y digo la generación del 27, pero esto está en consonancia con actitud semejante en algunos de los más señeros autores del modernismo europeo y americano. Figuras como Ernest Hemingway, James Joyce, Walt Whitman, Whitman Lewis, Michael Lewis, Aldous Huxley, Virginia Woolf, a los que no podemos atribuir un interés casticista y romántico por lo popular y que evidentemente no dominan la gramática cultural de España, también hallaron en la tauromaquia algo digno de su atención artística. Es verdad que las corridas de toros ya habían atraído anteriormente, en el romanticismo, Byron, Goya, se habían ocupado del tema, pero resulta paradójico que pudieran ser motivo, precisamente los toros, motivo de reflexión modernista sobre el arte. Pero a pesar de esta aparente incongruencia, el modernismo creyó ver en ellas, en las corridas, un paradigma de sus propias inquietudes ante una serie de preguntas que ellos también intentaban resolver. Así, por ejemplo, Hemingway, en una obra no de ficción que se llama Death in the Afternoon, Muerte en la tarde,
publicada en el año 32, afirmaba: «No conozco ninguna escultura moderna, excepto la de Brancusi, que se pueda comparar en modo alguno con la escultura de la tauromaquia moderna. Pero es un arte efímero, como el canto y la danza, y cuando el intérprete desaparece, el arte solo existe en la memoria de quienes lo han visto y muere con ellos. Es un arte que trata de la muerte y la muerte lo borra». Al señalar explícitamente lo efímero de la corrida al tiempo que la compara con la escultura, quizás la más permanente de todas las artes, Hemingway estaba redefiniendo los parámetros del arte moderno y sus características. Y cuando Virginia Woolf, en 1927, asegura que escribir era un baile peligroso con la verdad, un compromiso constante con el riesgo en el que los cuernos de la vida deben pasar cerca del escritor cada vez que escribe una frase, estaba construyendo una analogía en la que las corridas de toros devienen en modelo del acto creativo contemporáneo. En este contexto cultural, quizás sea más fácil entender uno de los manifiestos más rotundos de la generación del 27 sobre la tauromaquia y su trascendencia para el arte español en general, no para los toros, para el arte español en general, y digo en general. Esto es La teoría y el juego del duende, que es una conferencia que da Lorca en el año 33, en Buenos Aires, y dice: «El duende se encarga de hacer sufrir por medio del drama. El duende no se repite, como no se repiten las formas del mar en la borrasca. En los toros adquiere sus acentos más impresionantes, porque tienen que luchar por un lado con la muerte, que puede destruirlo, y por otro lado con la geometría, con la medida, base fundamental de la fiesta». Y concluye: «El torero mordido por el duende da una lección de música pitagórica y hace olvidar que tira constantemente el corazón sobre los cuernos». El corolario de esta descripción lo va a hacer posteriormente precisamente en una entrevista que le hacen en 1936, el 10 de junio de 1936, para el periódico El Sol. Y está hablando sobre la creación poética, Machado, Bécquer, el cosmopolitismo, la modernidad, y a propósito de la modernidad afirma: «El toreo es probablemente la riqueza poética y vital mayor de España, increíblemente desaprovechada por los escritores y artistas, debido principalmente a una falsa educación pedagógica que nos han dado y que hemos sido los hombres de mi generación los primeros en rechazar. Creo que la de los toros es la fiesta más culta que hay en el mundo. Es el drama puro, en el cual el español derrama sus mejores lágrimas y sus mejores bilis. Es el único sitio donde se va con la seguridad de ver la muerte rodeada de la más deslumbradora belleza». Desgraciadamente, no le dio mucho tiempo después para ampliar esta idea, porque murió fusilado unos pocos meses después. Bien, al igual que en el toreo, Lorca y otros autores del 27 entendían que cualquier creación que aspirara a conmover a las masas debía poseer ciertas características: capturar la esencia de lo efímero, mostrar el vínculo único entre el intérprete y la ocasión performativa, y finalmente promover una recepción activa siendo económicamente accesible. Esto significaba un producto, en principio literario, que es de lo que ellos podían hablar inicialmente, de fácil acceso a la mayoría, comprensible por usar un lenguaje inserto en la tradición práctica tanto del habla como del arte cotidiano, y con una gran capacidad significativa para captar y mover una recepción activa sustentada en los estados emocionales del espectador. Además, debía adaptarse a los nuevos medios de comunicación de masas y sus formatos, y a las necesidades únicas y personales de los usuarios. Si del toreo se reivindicaba su performatividad única, sustentada en la importancia del intérprete, el torero,
y su escritura durante la faena como un catálogo de estados emocionales del cine y posteriormente de la radio o de la televisión, se va a reclamar la modernidad técnica que permite una difusión que evidentemente los autores del 27 no podían imaginar hasta dónde podía llegar. Es decir, esto se le escapaba evidentemente. Por ello, la creación más significativa de esta época y que más se acerca a estos principios es, evidentemente, tanto por sus premisas éticas como estéticas, la canción española, cuyo primer ámbito de desarrollo fue el teatro musical. Este género permitía insertar esas canciones que eran un producto novedoso dentro de las estructuras del drama costumbrista, lo que facilitaba inicialmente la identificación del público con los estados emocionales extremos evocados en las canciones. Me parece importante para un poco señalar esta continuidad entre lo que escriben Alberti, Lorca y lo que escribe Rafael de León referido al toro. Retomo los poemas que he señalado antes de Alberti y de Lorca, y dos canciones de Rafael de León, una cantada por Juana Reina, la otra por María Jiménez, una Escapote de grana y oro, la otra Silencio por un torero. Lo que me interesa es que veáis cómo básicamente se repiten las mismas ideas, las mismas imágenes, son todas elegías por el torero. Y fundamentalmente esta idea del esteticismo y de la sentimentalización. Vamos ya vamos a intentar. Llora Giraldilla Mora, lágrimas en tu pañuelo. Mira cómo sube al cielo la gracia toreadora. Niño de amaranto y oro, cómo llora tu cuadrilla y cómo llora Sevilla despidiéndote del toro. Tu río de tanta pena deshoja sus olivares y riega los azahares de su frente por la arena. Dile adiós. Vamos a pasar al texto de Lorca, este es mucho más conocido. ¿Cuál está por ahí arriba? ¿Cómo se llama? El llanto. Sí. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones de bordón a las 5 de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde, en las esquinas grupos de silencio a las 5 de la tarde, y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde.
Huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. El cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terrible 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. Bien, esto es una película que se llama Gloria Mairena, que es del año 49. A la mezquita, a la torre y su campana, a la reja y a la cruz. Y que vista un negro luto las mocitas por la muerte de un torero, caballero y andaluz. De luto todos los cantes y las mujeres flamencas por negras patas de cola. De luto lonjas estrantes y la moña deslumbrante de la guitarra española. ¡Que va dentro de la gracia de Andalucía, hermosa! ¡Vámonos! Capote de grana y oro, alegre como una rosa, que te abría ante el toro igual que una mariposa. Capote de valentía, de su vergüenza torera, que a su cuerpo te ceñía lo mismo que una bandera. Como reliquia y tesoro, te llevo en el alma mía. Capote de grana y oro. Y ahora vamos a oír otra que también la cantaba Juanita Reina, pero la vamos a oír en la versión de María Jiménez, que a mí me gusta más. Es Romance de Valentía, es también otra elegía por un torero. Aquella tarde Sevilla se puso toda amarilla, quebradita de color, y sobre el aire caliente se oyó una voz de repente, qué penita y qué dolor. Silencio en Andalucía, rezarle una Ave María y quitarse los sombreros. Silencio el patio y la fuente, que está de cuerpo presente el mejor de los toreros. Parece que está dormido, Dios mío, en su capote de brega, y por él viene el río teñido con sangre de los Ortega. Suspira bajo su velo la Virgen de la Esperanza, arría en señal de duelo, Crespone la maestranza. Y Sevilla enloquecía, repetía voz en grito, ¿pa' qué quiero mi alegría? Ay, ¿pa' qué quiero mi alegría si se ha muerto solito? Silencio por un minuto, sembrar el campo de luto, el ciprés y el olivar. De luto la amapola, de luto Carmen y Lola, Concha, Pepa y Soledad. Silencio guarda el romero, silencio Torito Firo y los bravos mayorales. Crespone en su divisa, silencio pide la brisa al pasar por los trigales.
parece que está dormido, Dios mío, en su capote de brega. Y por él me viene el río teñido con sangre de los Ortega. Suspira bajo su velo la Virgen de la Esperanza. Arría a enseñar de duelo Crespone la maestranza. Y Sevilla enloquecía, repetía voz en grito: ¿pa' qué quiero mi alegría? Ay, ¿pa' qué quiero mi alegría si se ha muerto solito? ¿Pa' qué quiero mi alegría? Ay, ¿pa' qué quiero mi alegría si se ha muerto solito? Bien, quería poner estas dos canciones, vamos, las canciones junto con los poemas de Alberti y de Lorca, porque me parece que de alguna manera nos remiten... Uy, me he pasado. Nos remiten a ese paso, es decir, cómo de pronto se genera un género, se crea un género que es la canción, que precisamente es el primer producto contemporáneo que va a triunfar en los medios de comunicación de masa que a partir de ese momento se van a generar. Creo que antes de continuar es importante que todo lo que he dicho hasta ahora contradice una visión crítica ampliamente extendida que condiciona la valoración de la canción española como género de entretenimiento y consumo masivo a una determinada realidad política, la dictadura franquista, y cuestiona su misma existencia en función de otra realidad espectacular, el flamenco, al que se pretende redentor de la copla porque la limpia de las impurezas comerciales. Entiendo que estas lecturas ignoran un principio funcional de lo espectacular, la capacidad de reajustar lo que funciona al contexto comercial y político. La manifestación del genio individual, el predominio del modo sentimental, tanto en la creación como en la recepción del fenómeno artístico, y la encarnación de una modernidad a contracorriente de lo normativo, fueron los principios que hicieron de la canción escénica una manifestación artística identificable con ese ideal modernista que he hablado antes, a pesar de las cortapisas de la censura, del interés político por el pintoresquismo y los tópicos costumbristas, y también a pesar de los puristas culturales que insisten en considerar como auténticamente popular solo aquello que pasa por el filtro de la pureza de la etnografía, de la sociología, de la lingüística, de la antropología, de la universidad, y evitan así entrar en lo mollar, que hace que un determinado producto goce de un éxito popular masivo. Eso no lo responden nunca. Bien, el musical folclórico o los espectáculos de canciones en los que se integraban este tipo de composiciones fueron un paso imprescindible precisamente para que el baile y el cante flamenco salieran de las covachas y las tabernas en las que estaba a principios del siglo XX para convertirse en una oferta moderna de entretenimiento de masas. Es decir, algo que se podía pagar una entrada para asistirlo. No había que ser gitano, no había que tener una cierta orientación étnica. No, uno compraba con su entrada y se entraba en un cine y veía una película o entraba en un teatro, es decir, o ponía la radio, que es a lo que vamos ahora. Para entender lo que supuso este tipo de espectáculo teatral, creo que es importante, de nuevo, tomar conciencia de la materialidad de los espectáculos. En un artículo publicado en el Barcelona Teatral a finales de 1941, se hacía una reflexión sobre el estado de los espectáculos de las variedades en España y se constataba que de los 185 locales destinados con un fin teatral, es decir, teatros de distinta naturaleza, que había antes de la guerra, 185, apenas si sobrevivían abiertos 66. Consecuentemente, de los 2.885 artistas registrados en 1936 dentro de este apartado,
más del 80% estaba en paro. Ese drástico hundimiento del mercado de trabajo aumentó la disponibilidad para la formación de grandes compañías a muy bajo costo, lo que permitió convertir las variedades cutres en grandes espectáculos teatrales. El éxito de la fórmula nos lo proporciona el siguiente dato. En julio de 1947, es decir, apenas 10 años después del previo análisis, actuaban en Madrid 7 espectáculos folclóricos, 6 compañías líricas y 2 compañías de rapsodas. Por otro lado, y como decía antes, el espectáculo folclórico va a aparecer cuando se están consolidando los nuevos medios de entretenimiento de masa, el cine y la radio. Y eso hace posible que las audiencias se multipliquen exponencialmente y favorece que la fórmula teatral se diversifique y adecue a los formatos propios de estos medios, desde las películas folclóricas a los programas musicales de canciones dedicadas. Estas condiciones de elaboración y recepción, en estas condiciones primaban el éxito comercial y la capacidad de ser difundidas muy ampliamente. Esto es, 2 de los rasgos más significativos de la cultura de masas tras la revolución de los medios de reproducción mecánica. Hay que decir que la falta de medios técnicos y la censura hicieron languidecer el género cinematográfico, a pesar del éxito popular de sus protagonistas. El régimen franquista siempre estuvo mucho más preocupado por controlar el cine que el teatro. Limitó hasta tal punto los argumentos y las situaciones que tan solo las canciones rompían las cursiles tramas de la mayoría de estas películas. Cabe destacar como un ejemplo de, quizás que se salga, a ver. Aquí tenemos un ejemplo de cómo de la intermedialidad del producto canción. Es decir, lo que vamos a ver ahora es La Niña de Fuego, que es una canción, es un gran éxito de Manolo Caracol y Lola Flores, que aparece inicialmente en un espectáculo teatral que se llama Zambra y que después va a aparecer en una película que se llama Embrujo. El interés que tiene además esta toma, esta escena, es que vemos los decorados de Pepe Caballero, es decir, vemos unos decorados de uno de los grandes pintores de la generación del 27, que durante la gran parte de la posguerra se dedicó a hacer precisamente escenografía para estos espectáculos. Entonces, es interesante ver cómo la canción es lo que permanece y permite ser, digamos, reciclada a los distintos medios que de alguna manera permitían su difusión. Besa tu lágrima pura como una promesa de buena aventura. La niña de fuego te llama la gente y te está dejando que muera de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Dentro de mi alma yo tengo una fuente para que tu pulpa se incline a beber. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Mujer que llora y padece, te ofrezco la salvación, te ofrezco la salvación. Y el cariño ciego, soy un hombre bueno que
evito comentar el interés que podía tener añadido esta... Es decir, porque todo el mundo sabía que Lola Flores estaba liada con Manolo Caracol era un hombre casado, le cantaba La Niña de Fuego. Es decir, todo eso era realmente incontrolable por la censura, por mucho que lo intentara. Es decir, ese era precisamente el elemento de escape que suponían estas canciones y lo que explica de alguna manera su gran éxito. Lo que, evidentemente, algo que era un producto de éxito va a pasar a lo que se va a transformar tras la Guerra Civil en el medio principal de entretenimiento de los españoles, que es la radio. Los distintos formatos de programas desarrollados en las cadenas públicas, Radio Nacional de España, que empieza a emitir en 1937, y en la privada, fundamentalmente la SER. También aparecen por esos años Radio Popular. Pues se van a surtir esos nuevos formatos de programa de las canciones que formaban parte de los espectáculos y las popularizaban. Ahora ya fuera del contexto narrativo, dramático, como un atractivo inmediato para atraer a un público muy diverso. Por ejemplo, en Radio Nacional, en 1940, estrena un programa que se llamaba Festival de España, que interpretaban copla, zarzuela y canción popular en directo desde el teatro. A finales de los años 40, la SER emite en horas de máxima audiencia programas que explotan el contacto directo con el público, como Conozca usted a sus vecinos, con coplas interpretadas en directo por los aficionados. Ahí vemos, por ejemplo, lo que decía. Esto es en el programa de Rafael Santiesteban, Conozca usted a sus vecinos, Lola Flores y Manolo Caracol, que vienen a promocionar la película Embrujo. Es decir, la interconectividad entre los distintos medios. Poco después, Bobby de Glané va a revolucionar de nuevo el formato radiofónico, mezclando las variedades y los concursos con humor y copla. También, por ejemplo, Cabalgata fin de semana, lo mismo. Estos programas se realizaban inicialmente, y esto es muy interesante, con placas prestadas, es decir, con discos, no se llamaban discos, eran placas, prestadas por los propios socios de las emisoras, uno de cuyos derechos era el poder solicitar su radiación en una fecha determinada, los famosos discos dedicados. Para evitar la repetición en el día de los mismos temas, estos se hacían públicos mediante listas anticipadas. Y las dedicatorias eran un modo de dotar a las canciones seleccionadas de un contexto sentimental individualizado. Creo que eso es muy importante también. De igual modo, las retransmisiones en directo de los espectáculos folclóricos comenzaron a hacerse habituales desde los finales de los 40. E incluso en el año 1954, cuando se lanza el primer programa radiofónico dedicado al fútbol, Carrusel Deportivo, entre los partidos se emitían coplas y canciones populares para acompañar la espera. La publicidad, que comenzaba a hacerse presente en la vida de los españoles, también llevaba nombre de canzonetista. Concha Piquer aparece en los años 30 en la primera campaña publicitaria de Coca-Cola, junto con otros famosos como los toreros Chicuelo, Marcial de Alanda o los futbolistas Quesada y Zamora. Y en 1955 es la encargada de anunciar la sonrisa más blanca de Colinos. Cine y radio eran, pues, plataformas para popularizar la onda expansiva de los musicales en el teatro. El precio de esos teatros, que era comparativamente alto, evidentemente alcanzaba una difusión impensable para los propios autores a través de los medios de reproducción mecánica, sobre todo porque todavía no funcionaban los derechos de autor como funcionan, los derechos de emisión, perdón, como funcionan hoy en día. Es decir, se podía reproducir cuantas veces se quisiera y no había que pagar nada. Además, y esa era la parte interesante, los espectáculos, ese espectáculo teatral, costumbrista, donde las canciones iban metidas, desaparece. Lo único que queda es lo que realmente el público apreciaba, que eran las canciones.
tamaño éxito no evitó, evidentemente, las críticas que llegaron desde sectores directamente relacionados con el régimen franquista. Por ejemplo, se les acusaba de la mostración indecorosa de las pasiones y de traicionar las auténticas raíces de lo popular. Por ejemplo, Julio Estefanía, en el Alcázar, en el periódico El Alcázar, en 1946, afirmaba: antes de la guerra, el espectáculo de variedades era algo ínfimo, individual y al que solo la gente más baja prestaba atención. Ahora es algo de grupos y el público está dispuesto a tragarse todas las estampas escénicas de la plaga de folcloristas con el consiguiente deterioro del arte popular. Bien, la llegada de la televisión en los años 50 supuso una transformación en el modo de consumir cultura y la copla no va a ser ajena a esa evolución. Este es un momento en el que el género empezaba a perder protagonismo y en una relación muy compleja con el flamenco se refugia en espacios teatrales menores, en salas de fiesta, tablaos. Bien, pues en ese momento la televisión va a suponer un refugio para multitud de artistas que habían perdido su espacio natural de supervivencia o simplemente comenzaban sus carreras profesionales. La incorporación de la canción al medio, a la televisión, era, por un lado, una especie de recuperación nostálgica orientada a captar públicos más tradicionales, no familiarizadas con los nuevos formatos que se les ofrecía. Es decir, igual que pasó con el cine cuando empezó a hablar, la gente no sabía qué hacía aquella caja por donde salían imágenes y qué era lo que se les ofrecía. Entonces, introducir las canciones era una manera de familiarizar al público con lo que veía. Realmente no era más que volver a las antiguas variedades, es decir, las galas del sábado, eran programas de variedades, pero en los que precisamente se incorporan canciones o canzonetistas que eran populares o bien artistas que en este momento empiezan a irrumpir y que traen algo nuevo. Y ese algo nuevo, por ejemplo, en el caso que vamos a escuchar ahora, es precisamente un paso musical distinto dentro de la copla, que es la rumba por canción, la rumba canción. Y además con personajes como Bambino, que incorporan otro elemento distintivo, que es la ambigüedad de sexo. Es decir, hasta este momento, evidentemente, los homosexuales ya tenían su relación de amor con las canzonetistas. Ahora es distinto. Bambino es un cantante que se va a especializar en canciones que no tienen género. Es decir, es difícil. De hecho, muchas de las canciones de Bambino las va a cantar Rocío Jurado, por ejemplo, o María Jiménez. Entonces, esto es otro elemento, creo, interesante de señalar, porque Bambino va precisamente a... es hora de regalarme unas nuevas zapatillas. ¿Me las he ganado? Por primera vez en un espectáculo como Galas del Sábado de 1969. Sí, señores, sí. Es Bambino. Bambino, de Utrera, Sevilla, con su combo flamenco. Ahí es nada, reírse, su primera canción. Bambino domina todos los estilos de flamenco. Polo, caña... Ahora mismo ninguno. Siempre, Bambino, siempre. Siempre lo domina. Bambino, polo, la caña, el martinete, la segrilla, la bulería, rumba flamenca y otra canción. ¿Cuál va a ser ahora? Para cantar con pasión. Con pasión y con acompañamiento, si nos permites. ¿Puede ser? Bueno, por Dios, como yo sé que ustedes sabéis, a fondo que yo sé que ustedes sabéis, pero bien acompañado, ¿eh? Venimos a aprender. No, trataremos de hacerlo lo mejor posible. Vale.
Ay, es lo único que siento yo por ti. Hay compasión por lo mucho que tú tienes que vivir. Aunque yo sé que tú me sigues a mí queriendo igual que ayer. Y es tu noche de tristeza y soledad. Piensa de mí. Sé que sufrirás. Y en cuanto tú recuerdes esta inmensa pasión, cuando comprendes que por cobarde renunciaste a este amor. ¡Ay, compasión! Y es lo único que siento yo por ti. Ay, pues quien ha de vivir sin un amor se merece compasión. Y en cuanto tú recuerdes aquella inmensa pasión, cuando al comprender que tú por cobarde renunciaste a este amor, ay, es lo único que siento yo por ti. Ay, pues quien ha de vivir sin un amor se merece compasión. Ay, pues quien ha de vivir sin un amor se merece compasión. Ay, pues quien ha de vivir sin un amor se merece compasión. Pues Bambino es uno de los precursores de algo que después, repito, se va a hacer increíblemente popular. Uy. Aquí. Bien, la copla, pues como decía, aparte de este tipo de espectáculo, de que eran realmente variedades, va a tener dos formatos, por así decirlo, en televisión. Uno es el formato recital, que es el programa que empieza con el programa Cantares de Lauren Postigo en el año 78, que fundamentalmente ofrece actuaciones en vivo de artistas consagrados y de nuevos valores, y ya después vinieron coplas y canciones, o las coplas de Carlos Herrera. El otro formato alternativo al del recital va a ser el de concurso de noveles. Operación Triunfo, La Voz, La Bien Cantá, Fama, Se llama Copla. Son todos programas que fundamentalmente ayudan a revivir el género, pero dentro de ese nuevo formato que es el concurso de noveles, con todas las variedades y posibilidades. De alguna manera ahí han aparecido figuras como Pastora Soler, Pasión Vega, Antonio Cortés. Y el último paso a dar, bueno, es que ya hemos visto la radio y la televisión. ¿Cuál es el último paso? Evidentemente, Internet, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram y otras plataformas que han supuesto una revolución en la forma de consumir música, sobre todo esa, porque ha eliminado todos los soportes previos, prácticamente. No sé si alguien, bueno, sí, aquí algunos hemos visto una cinta de cassette, pero no sé cuántas más la han visto. Entonces, lo que es interesante además es cómo el género en las redes va a transformarse de una manera, de nuevo, insospechada, porque ya no es la multiplicación casi infinita de páginas especializadas en cantantes, autores, merchandising, carteles, vestuario, fotografía, archivos, historias del género. En YouTube, miles de vídeos de actuaciones históricas digitalizadas y con inteligencia artificial remasterizada y compartidos, permitiendo a nuevas generaciones descubrir o inventarse a artistas como Chelita Castro, Juana Reina, Imperio Argentina, Gracia Monte, etc. En Instagram, muchos jóvenes artistas comparten su proceso de composición, ensayos y actuaciones en directo, reinterpretando coplas clásicas, mezclándolas con flamenco, pop o música urbana, lo que crea una conexión más personal con sus seguidores.
Y en TikTok los fragmentos de copla se han viralizado, en especial aquellos que contienen letras recurrentes, letras bien conocidas, melodías impactantes, para hacer mashups. Es decir, llevando la copla a un nuevo orden de cosas. Vamos a oír, por ejemplo, un poquito de... Esto es a lo que me estoy refiriendo. Con una copla de vino en la mano. Señoras y señores, a continuación, el Folclóricos Mix. Ay, si lo hubiera conocido antes. ¡Ole, Orfa! ¡Ole, niño! ¡Qué marcha que tiene, Dios mío! Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que fueran a ver dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que maquillar. Por eso se oye este refrán: que viva España. Se puede coger por distintos sitios. Sonrisa de España, señores. Esto se llama capacidad de adaptación del género. Y además hay varios mix míticos que os podéis imaginar que esto es infinito. Era simplemente por un poco volver a ver cuál es el último paso en todo esto. Yo no quería acabar la charla sin mencionar un área que sí también en las redes que me parece más interesante, que es el de los podcasts y el de los programas directos. En concreto, pues quería mencionar el de nuestro compañero Paco Escobar, que tendremos ocasión de oírlo aquí también en este curso, La copla que el viento lleva, en Radio Nacional de España, que son unos podcasts espléndidos sobre la historia de las canciones, de los intérpretes, tienen de diferentes temas. Es también otra dimensión de la adaptabilidad de la copla. Y para cerrar con un número que de alguna manera nos remite o nos retrotrae a el origen de todo esto, pero en una versión evidentemente online, es el homenaje que se le hace a Juanito Valderrama en un disco recopilatorio que se cuelga directamente en las redes inicialmente. Tengo que hacerme un rosario con tus dientes de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre sus cuentas divinas hechas con nardo y jazmín, rezaré pa' que me ampare aquella que está en San Gil. Y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví
cara llorando. Porque lo que más quería atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi Virgen de San Gil. Y un recuerdo y una pena y un rosario de marfil. Adiós mi España querida, que adentro del alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Soy un pobre migrante y traigo a esta tierra extraña en mi pecho un estandarte con la alegría de España. Con mi padre y con mi novia y mi Virgen de Saí y mi rosario de cuenta. Yo me quisiera morir. Bien, pues quería terminar con esto porque he intentado situar la trascendencia de una estética y una ética relacionada con la generación del 27 en la creación y su importancia en la creación de las formas de entretenimiento popular a lo largo de casi un siglo. Creo que el significado social de estos componentes líricos, musicales, y una explicación de por qué con la canción española arranca un fenómeno que se diversifica y adapta al tiempo que los distintos medios de comunicación de masa se asientan en la vida cotidiana del país. Pues muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Ha sido interesantísimo y bueno, impresionante además cómo has llegado hasta lo más absolutamente actual desde que has empezado pues a principios del siglo XX con una hilazón que has conseguido trazar entre todo este espectáculo de masas apasionante. A mí me ha dejado fascinada, por ejemplo, que Concha Piquer fuera la imagen del primer anuncio de Coca-Cola. Eso es la demostración de cómo efectivamente los influencers que hoy llamamos y toda esa gente que hoy estamos, fíjate el nivel que tenían en otra época para empezar y cómo al final de importante era su influencia, ¿no? Sí, a mí me parece muy significativo que estos personajes, de alguna manera, quizás los tenemos perdido, yo creo que el velo, el filtro de la guerra civil y el franquismo, de alguna manera nos impide ver lo que era la vida cotidiana de la gente. Y bueno, que la gente vivía y que vivía mal en muchas ocasiones, pero se entretenía y evidentemente necesitaba pasárselo bien. Y yo creo que el gran logro de Rafael de León en concreto y del maestro Quiroga desde el punto de vista de la música es la creación de este tipo de composiciones que precisamente lo que permiten es esa recepción activa, es decir, permiten envolver con un contexto individual, sentimental, esos estados sentimentales que se les ofrece desde la canción y que, bueno, permiten expresar muchas cosas que oficialmente no se podían decir. Claro. Y que de aquí aparece. Bueno, si alguien tiene alguna... Sí, Ángel. Sí, bueno, te felicito porque además has hecho mil cosas. Solo me ha faltado que te hubiese referido a Pepe Iglesias Herzog. Bueno, solamente, me ha parecido genial y además cómo has cerrado la cosa, Robert, de verdad. Solo, si me permite, un par de observaciones con relación al mundo del toro y la conexión con la generación del 27. Ahí a mí algo me chirría. Bueno, una pequeña observación porque en el Ateneo, te podría
podrían decir seguramente el coste del evento literario fue a cargo del Ateneo. Sánchez Mejía, como buen amigo, conocedor, buen amigo de ellos, organizó la comida y la fiesta en el Cortillo de Pino Mortal. Pero el costo de la... Bueno, parece una pequeña... Lo que sí es cierto es que lo que me preguntaba en el momento en que te escuchaba era, bueno, la conexión Ignacio Sánchez Mejía no era por sí mismo, porque, por ejemplo, cuando muere Joselito el Gallo, queda Juan Belmonte y queda esa polémica. Te pregunto porque la verdad es que no lo sé. ¿Entran algunos de ellos en algún momento en esa pseudo polémica? Porque el propio Juan Belmonte la niega y dice, no, era mi hermano, le llama hermano incluso a Joselito. Entonces, ahí es que me pierdo un poco, o yo no lo conozco esos detalles, o quizás es un poco más forzado pensar que hay esa conexión tan estrecha, porque por parte del mundo del toro se está como muy lejos, ¿no? El caso de los Galitos, quizás exceptuando un poco a Juan Belmonte, que sí tenía una mayor formación. Bueno, me imagino que lo de Chávez Vale. Bueno, yo creo que tú verás, como te decía, como he dicho al principio, es pura especulación, me refiero. Yo he dado el salto de la cabra en el sentido en que he dicho este es el espectáculo más popular y de ahí extraigo unos elementos. En concreto, en relación al tema que a lo que tú comentas de Juan Belmonte y Joselito, es cierto, parece ser que a partir de esa dicotomía, de esa rivalidad, a lo que se llega es a una definición, por así decirlo, estética de lo que debe de ser las corridas o de lo que debe ser el toreo. Es decir, se entra en una discusión que va más allá del digamos, el peligro, es decir, el tirarse encima del toro. El toro hay que, digamos, es ese punto de cuando se empiezan a, por así decirlo, dar normas y medidas a raíz de esta discusión entre Joselito y Belmonte, cuando de alguna manera yo creo que les empieza a interesar lo que ocurre en la corrida. Yo no sé hasta qué punto son personas que les gustaban mucho los toros o no les gustaba, no sé, eso se me escapa, porque, repito, creo que he dado el salto de la cabra de asumir que, bueno, si les gustaban los espectáculos de masa, eso era un espectáculo de masa. Yo creo que a ellos sí les interesa esa discusión, porque es la misma discusión que recogemos, que se ve en Hemingway, es la misma discusión que se ve en Virginia Woolf. ¿Hay alguien más alejado de Virginia Woolf que Virginia Woolf de los toros? Bueno, pues lo que le llama la atención es esa especie de medida, de que el toreo, la corrida, tiene unas medidas. Habla de esa trigonometría, de Pitágoras, ¿no? Es decir, es ese momento en que la corrida por así decirlo, se tabula, tiene una serie de órdenes cuando lo que le puede interesar a la generación del 27. Te digo, de ahí esa relación con Belmonte y con la discusión de Belmonte y Joselito. Muy bien, porque Belmonte precisamente es más teoría, no es el atleta que se supone era Joselito. Yo creo que se puede establecer un paralelismo un poquito sui generis entre Belmonte y Joselito, lo que ha sido posteriormente Curro Romero y el cordobés. O sea, son los dos extremos, dos maneras de torear, dos maneras de suerte, dos maneras de ver el toro y dos maneras de ver el espectáculo. Y bueno, no creo que Curro Romero y el cordobés estuvieran dado. Además, muchas veces también en el mundo del espectáculo, pues productivo, y que haya esa polarización, porque eso es un poquito de morbo para la gente. Claro, y yo creo que además, ya te digo, que en el caso de los poetas del 27 y Gerardo Diego, es decir, pero hay más, me refiero, no solamente, son casi todos los que escriben. Yo creo que el interés viene movido precisamente por lo que antes se entendía como una fiesta bárbara, por llamarlo de alguna manera,
y que a partir de ese paralelismo, se teoriza. Eso es lo que ahí les interesa. Digo, yo creo que el interés viene por ahí, porque es ver algo que evidentemente es una fiesta popular, es la fiesta, el entretenimiento más popular de la época, cómo en ese entretenimiento popular se dirimen posiciones estéticas. Yo creo que por ahí es por donde, bueno, por lo menos es por donde yo he intentado cogerlo. También lo típico de la tonadillera y el torero como pareja. Empiezan a casarse toreros con tonadillera. Sí, es el momento en el que el concurso del cantejondo... Efectivamente. Que son convenientes para que de lo que nosotros sabemos y de lo que sentimos y de lo que hemos vivido, pues podamos vivir. Sí, pero es el encumbramiento del entretenimiento de masas o populares, o como lo llamemos, a la categoría de arte superior, ¿no? Que va a ocurrir lo mismo con el concurso del cantejondo en el 22, ¿no? Y con Falla tan implicado ahí con Lorca en todo ese... Es decir, el Caracol, de hecho, gana ese concurso. Claro, con niños, y ¿no? ahí, por ejemplo, eso es otro personaje crucial del que yo no he hablado, que es Falla. Es decir, Falla juega un papel fundamental en todo esto, porque Falla va a coger una serie de ritmos y una serie, siendo un músico súper elitista como era Falla, porque hay que oír determinadas composiciones de Falla, el soneto a Góngora, por ejemplo, de Falla, es decir, ciertas composiciones, y de pronto ver cómo Falla es, curiosamente, una especie del vínculo que va a permitir que la música española se oiga en América. Es decir, lleva a determinados ritmos, consigue que se identifiquen con España y los populariza. Y es esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, que hay precisamente en esa década de los 20 una serie de fenómenos que de alguna manera permiten ese salto o una formación de lo que es el entretenimiento popular contemporáneo. Es decir... Qué interesante. Bueno, interesantísimo. ¿Hay alguno más? ¿Algún comentario? ¿Una cuestión? ¿No? Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias. A vosotros ¿verdad? por escuchar. Y bueno, nos vemos el lunes que viene, ¿vale? Nos vemos el lunes que viene.